Hola a todos, mi nombre es Jimmy, bienvenidos a un nuevo video de Army School. Hoy vamos a hablar de historia, de leyes y de política, entre otras cosas. ¿Y por qué vamos a hablar de todo eso? Porque vamos a tratar un tema que preocupa mucho a Army y que obviamente es el servicio militar de BTS. Antes de empezar, quiero aclarar que todo lo que les diga en este video es lo que investigué del tema. Yo no soy de Corea como para opinar al respecto. Es un tema muy delicado, así que voy a tratar de ser lo más objetiva posible. Igualmente, al final les voy a decir lo que pienso al respecto, con el mayor respeto posible a las instituciones de un país al que no pertenezco. Así que empecemos. Corea del Sur no es el único país donde el servicio militar es obligatorio para los hombres mayores de 18 años. Cada país tendrá sus motivos para que así sea, pero los de Corea del Sur son muy claros. Es un país que desde 1950 está en constante tensión bélica con Corea del Norte. Incluso muchos dicen que es un país que aún se encuentra en guerra. Para entender un poco esto, debemos repasar un poco la historia de estos países asiáticos. En 1950, Corea del Norte avanzó sobre Corea del Sur, dando inicio a la Guerra de las Dos Coreas. Corea del Norte contaba con el apoyo de China y Rusia y casi logran apoderarse de toda la península si no hubiera sido por la intervención de Estados Unidos en apoyo de Corea del Sur, junto con la Organización de las Naciones Unidas y algunos países aliados que enviaron tropas de apoyo, como por ejemplo Colombia. Fue una de las guerras más sangrientas de la historia, que dejó ciudades completamente devastadas. Duró 3 años y no tuvo un vencedor. Entre ambas Coreas se firmó un armisticio fijando como límite entre ambas el paralelo 38, que es una zona desmilitarizada entre ambas Coreas que funciona como frontera, donde ninguno de los dos países puede hacer maniobras militares y donde no hay población civil. Desde ese entonces, cada Corea siguió con su forma de gobierno completamente diferentes, y los ciudadanos de ambas Coreas no pueden cruzar de una a otra. A causa de todo esto, unos años después se reglamentó en Corea del Sur la Ley de Reclutamiento Militar, la cual requiere que los ciudadanos de sexo masculino de edades entre 18 a 28 años realicen alrededor de 2 años de servicio militar obligatorio. A los 20 años, todos los hombres se someten a un examen físico donde se los clasifica según sus capacidades, y a partir de eso pueden decidir en qué área del ejército servir. Aquellos que no están capacitados deben igualmente cumplir con 4 semanas de entrenamiento básico y luego servicio social. Las mujeres no están obligadas a enlistarse, pero pueden hacerlo si quieren. Cabe aclarar que las personas que están haciendo el servicio militar tienen días libres cada tanto para visitar a sus familiares, y que los que se niegan a hacer el servicio militar van presos. En 1973 se realizó una enmienda a esta ley en la cual se aprobaron excepciones para los atletas que hayan ganado medallas olímpicas o medallas de oro en los Juegos Asiáticos y para artistas de música clásica que hayan ganado algún concurso. Aquellos que están exceptuados tienen el mismo trato que los que no están capacitados. Tienen que igualmente cumplir las 4 semanas de entrenamiento básico y después comprometerse a seguir entrenando en su deporte o carrera durante 36 meses más. O sea que exceptuado y todo, nadie se salva de pasar al menos 4 semanas en el servicio militar. Recién en 2018 se comenzó a abrir el debate sobre el reclutamiento de los artistas de la música popular. Hasta ese entonces, todos los idols de los grupos de K-pop tuvieron que cumplir con el servicio sin excepción alguna. Pero con el reconocimiento mundial que adquirió BTS desde el 2017 en adelante, las altas esferas comenzaron a plantearse qué hacer con ellos porque convengamos que BTS aporta el 3% de los ingresos de Corea del Sur, más los billones de dólares en mercadería que exportan cada año. Además de que han ayudado a que gran parte del mundo se interese por los distintos aspectos de la cultura coreana, su comida, su idioma, su música tradicional, sus costumbres y todo lo relacionado con ella. Ahora miren qué curioso esto. Cuando se empezó a discutir, las empresas más importantes de entretenimiento que conforman el KOMCA, Asociación de Contenido Musical de Corea, participaron activamente en la discusión
Todos estaban a favor y todos se pronunciaron al respecto. La única empresa que se mantuvo al margen de la discusión, ¿saben quién fue? Beat It. Ellos nunca dijeron nada ni pidieron nada para sus artistas. Así fue como finalmente, en 2020, se terminó dictando la llamada Ley BTS, que en realidad no es una ley, sino que es una enmienda a la Ley de Servicio Militar. ¿Y esta enmienda exceptúa a los artistas del K-pop del servicio militar? No, para nada. La ley lo que hace es darle la posibilidad de extender su enrolamiento hasta los 30 años en lugar de los 28. No los exceptúa de ninguna manera. Pero el gobierno estuvo vivo, porque no cualquiera puede pedir esta prórroga, solo pueden hacerlo si son recomendados por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y reciben una medalla de Orden de Mérito Cultural. ¿Saben cuántos artistas de K-pop tienen una medalla de Orden de Mérito Cultural? 1. Solo BTS. O sea que por el momento, ellos son los únicos que pueden utilizar esta enmienda. Hace unos meses atrás, las empresas que conforman el COMCA, que tan a favor estaban de esta enmienda, presentaron una querella contra esta modificación. Todos menos Beat It, obvio, quejándose de que el estándar para la aplicación de la ley es demasiado alto, porque ¿qué artista podría obtener una orden de mérito cultural antes de los 30 años? Bueno, BTS la obtuvo en 2018, así que imposible no es. Fueron los artistas más jóvenes de Corea en recibir este reconocimiento cultural. En fin, viéndolo desde afuera, y esto es opinión mía, parecería que al gobierno no le interesa que todos los artistas de K-pop puedan eximirse del servicio militar. Solo le interesa que lo haga BTS. Y sin desmerecer a los demás grupos, suena lógico, ya que ninguno de los otros alcanzó los logros que ellos obtuvieron. Volviendo a los hechos, recientemente la Comisión de Defensa tuvo una reunión donde supuestamente debería discutir un nuevo proyecto de enmienda en el que se pretende que se equipare a los artistas de la cultura popular con los deportistas y artistas de bellas artes. Esto significaría que los idols, entre otros como cineastas, actores, b-boys, gamers, tendrían la posibilidad de ser eximidos al igual que los medallistas olímpicos. Aunque les reitero que eso significaría que igual deberían cumplir 4 semanas de entrenamiento y servicio social. Obviamente que las empresas de la COMCA apoyan esta modificación y plantean que no hacerla es una discriminación indirecta hacia los cantantes de la cultura popular. Pero, por lo que entendí, las autoridades no estarían muy de acuerdo con esta enmienda que al final no se trató y que aparentemente será tratada a fin de año. Más allá de todo este tema político, hay 2 cosas sumamente importantes. 1. ¿Qué opina la gente? Y 2. ¿Qué opinan los integrantes de BTS? La opinión de la gente está muy dividida. La mayoría no ven con buenos ojos que BTS no realice el servicio militar. Según algunas encuestas, un 31% de la población cree que la banda no debería hacer el servicio militar. Un 29% apoya el aplazamiento, mientras que un 30% manifestaron que sí debería cumplir con sus obligaciones con el país. ¿Y qué dicen los integrantes de BTS? En cada oportunidad que les preguntaron, siempre dijeron que obviamente cumplirían con su deber como ciudadanos en cuanto fueran requeridos. Incluso Jin dijo que era algo que habían hablado entre todos y en el que todos estaban de acuerdo. Sin embargo, ni ellos ni la empresa profundizaron nunca sobre el tema, ni dijeron si irían todos juntos o por turnos o cómo sería. Como están las cosas por ahora, tienen que ir. No hay nada que los ampare para no hacerlo, excepto la prórroga hasta los 30, que a Jin le vencería este año al cumplir los 30 años de edad coreana. Hasta aquí los hechos. Ahora, ¿qué creo yo al respecto? Me parece que el gobierno de Corea está intentando encontrar el equilibrio entre lo que al Estado le conviene, la opinión pública y los deberes como ciudadanos de BTS. Y ojalá que puedan encontrarlo. En cuanto a lo personal, ¿quiero que vayan? Obviamente que no. ¿Qué creo que ellos van a hacer? Yo creo que van a ir.
Esto es opinión mía, pero por como creo que ellos piensan, no hacer el servicio militar sería ir en contra de todo lo que dijeron estos años. Así que, en mi opinión, no van a hacer nada para eximirse de esa obligación. Ahora, ¿van a estar 2 años completamente fuera del sistema? No creo. Estoy segura que en el caso de que vayan, van a dejar suficiente material grabado para que no se sienta su ausencia. Mis sentimientos respecto de este tema son muy encontrados, porque por un lado pienso que los voy a extrañar, claro, pero por otro lado me da tanto orgullo su forma de ser y de pensar. El no querer sacar ventaja de su posición o de su éxito demuestra el tipo de personas increíbles que son y de lo que Army se tiene que sentir completamente orgulloso. Yo prefiero que mis ídolos respeten las normas y las cumplan por amor a su país a que traten de sacar ventaja de su éxito. Y en definitiva, ellos siempre van a estar presentes en nuestro día a día, aunque estén encerrados en una base militar. Y obviamente que aquellos armies que estamos acá, no por tendencia o por moda, sino porque entendemos y compartimos su mensaje, vamos a estarlos esperando siempre. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya servido para aclararles sus dudas respecto al tema. Estos armies dijeron presente en el video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video, déjame tu presente en el comentario fijado. Muchas gracias por estar ahí, los quiero un montón y nos vemos en el próximo video de Army School.